Lo que seguro es que ya volvió Margot. Damas y caballeros, sean bienvenidos a la segunda hora de transmisiones de Dispara Margot Dispara del día de hoy, miércoles 22 de julio del año 2020. Estamos haciendo Dispara Margot Dispara. Claudia Silva. ¿Cómo están? Buenos días. Fausto Ponce. ¿Cómo están? Buenos días. Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y un servidor, Sergio Zurita, y nuestra invitada de lujo de cada 15 días, Avelina Lesper. ¡Bravo! Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Qué bueno. Aquí Oye, seguimos. Muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena, Avelina? Ay, pues como todo el mundo sigo aquí encerrada y pues tratando de acostumbrarme a trabajar dentro de casa nada más Pues sí. y toda esta situación, pero bueno, ya parece que ya hay vacuna, entonces ya pronto vamos a poder retomar todo como lo teníamos, como habíamos pensado que era. Muy bien. Sí. El tema de hoy, yo creo que, yo creo que va a ser algo. No, mejor no digo nada, mejor lo planteo. Ayer hablé con Avelina como acostumbro a hablar un día antes de que vaya a estar aquí platicando con nosotros. Y tenía yo un libro de Bernini, del gran escultor Bernini, en mi mesa, en la mesa de la sala. Y de repente pensé, a ver, ¿por qué nadie es capaz o ha vuelto a ser capaz de pintar como Leonardo da Vinci? ¿Por qué nadie es capaz de escribir teatro como Shakespeare? ¿Por qué nadie es capaz de componer como Bach o como Mozart? O sea, difícilmente alguien refuta lo que estoy diciendo. Si yo digo que Shakespeare es el más grande autor de teatro de todos los tiempos, difícilmente alguien diría no. Seguramente un snob que no le gusta, ¿no? Pero difícilmente alguien me va a decir que Mozart no es el mejor compositor de todos los tiempos, que Leonardo da Vinci no es uno de los grandes, Leonardo da Vinci, Caravaggio, y le preguntaba a Avelina, supongo que, ¿por qué? ¿Cómo es que surgen todas estas figuras en el Renacimiento y en el Barroco? ¿Por qué surgen en ese momento? ¿Por qué surgen todas en ese momento y parecen ser insuperables? O sea, la pregunta es esa. No sé si planteé bien la pregunta o me faltó algo, Avelina. No, está muy bien planteada, Sergio. Indudablemente cuando vemos todo eso y incluso cuando vemos, por ejemplo, las obras de arquitectura, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué si antes había muchísimo menos posibilidades técnicas y tecnológicas para hacer tales o cuales edificios, ahorita llegamos y la arquitectura es tan mala y los edificios están tan mal hechos y todos son tan repetitivos y vienen cambios y cosas y por ejemplo aquí en México que tenemos una zona sísmica, se cae todo menos los edificios antiguos, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿por qué si antes no tenían todo lo que se supone que tenemos hoy para hacer las cosas, hoy no tenemos las cúpulas y las catedrales que se hacían antes? Entonces, sí es cierto, todo el tiempo eso yo lo he hablado mucho en mis escritos y en mis conferencias, de esa enorme diferencia. Yo creo que ha habido un fenómeno muy claro en el proceso de evolución de la humanidad.
Ajá. Tenemos una forma de entender el progreso que es hacernos la vida de alguna manera y la existencia mejor. Entonces se progresa en la medicina y se progresa en ciertas áreas de la tecnología, se progresa en la ciencia, pero hay otra forma de progreso que simplemente ha consistido en hacernos la vida más cómoda. Entonces, en la medida en que la vida se ha vuelto más y más cómoda, el ser humano ha tendido al menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque eso es la comodidad, que hagas menos esfuerzo para obtener algo. Si antes tenías que caminar, no sé, 20 kilómetros para ir a un lugar o ir incómodamente en un medio de transporte, en un caballo o en una carreta, bueno, ahora hay un coche, vas muchísimo más cómodamente, ¿no? La tecnología evolucionó en todo eso. Entonces, esa comodidad se ha vuelto para el progreso en una obsesión y eso ha vuelto a la sociedad muchísimo más indolente, la ha vuelto adicta literalmente al menor esfuerzo y lo hemos visto muy claramente en educación. Si ahorita un niño lo educaran como educaron a Mozart, si un niño lo educaran como Bach educó a sus hijos, lo acusarían de crueldad infantil. Y por eso hoy no tenemos un Mozart y por eso hoy no tenemos un Bach. ¿Por qué? Porque en esa forma de comodidad a los niños se les ha dado cada vez más facilidad, no sé si ustedes lo han notado. Sí, comodidad, o sea, de no mover ni un dedo, o sea, todo lo hacen a través del teléfono. Todo lo hacen a través del teléfono, Claudia, y además son así intocables. No le digas porque se trauma. No le digas que no sé qué. Lo que ya sacaron hace poco, que no iban a sacar ya en las escuelas primero, segundo y tercer lugar, que porque cada quien en sus posibilidades fue primer lugar, o sea, es así pero tú no quieres que una complacencia absoluta y en la complicidad absoluta. Entonces, no les vayas a decir que tal niño es mejor que él porque tuvo mejores calificaciones. Él también tiene sus propias características. Dicen, no inventes, o sea, este niño estudió más, punto. Hay que reconocérselo. Entonces, por no reconocer, por igualarlos, no reconocen las virtudes de uno. ¿Por qué? Porque la igualdad siempre es a la baja, no es a la alta. Exacto, exactamente. Entonces, vamos a rebajarnos todos para que todos seamos iguales. Nadie se sienta menospreciado. Y el esfuerzo se ha disminuido exponencialmente. Antes te decían, la letra con sangre entra, sí, pero ahora resulta que los niños tienen pésima letra, ahora resulta que ni siquiera, que en muchas escuelas están diciendo que la ortografía no debe de ser una exigencia. Entonces, pues, pareciera que la pedagogía quiere educar niños estúpidos y niños que no van a dar un resultado socialmente, que van a necesitar de una sociedad igualmente indulgente que sus escuelas para poder sobrevivir en ella. Entonces, eso se ha ido permeando. Ha ido permeando en todos los ámbitos de la sociedad. Y la realidad es que estamos viviendo un periodo en que el gran esfuerzo, las grandes virtudes, no son, ni siquiera son mencionables o reconocibles en esta sociedad. Entonces, esas sociedades, nosotros, por ejemplo, podemos ver la sociedad del barroco, la sociedad del renacimiento. Ayer Sergio y yo comentábamos que pareciera que todas las grandes obras se terminaron de hacer entre el Renacimiento y el Barroco, que ya no hay masterpiece. Pero ¿qué nos dicen, por ejemplo, en el arte VIP? Que justamente llegó ese arte para acabar con la figura del genio. Dijeron, ya no debe haber la figura del genio, ya no debe haber la figura de ese artista que crea algo que nadie va a volver a imitar y que es autoridad en sí mismo. No, ya somos más cooperativos, ya somos más integrales, ya tenemos distintos saberes y hacemos las obras entre distintos grupos. O sea, deshacer la posibilidad de que hay una persona
que cultivó a tal grado su talento, que cultivó a tal grado sus virtudes, que fue capaz de ser algo excepcional. ¿Por qué? Porque entonces eso literalmente en esta sociedad está estigmatizado. Y está estigmatizado desde la educación. Desde que están los niños en la escuela, no, todo el mundo tiene posibilidades. Aquí todos dices, sigamos destacando quienes hacen un esfuerzo más. Wow. Sigamos destacando quienes tratan de ser que tratan de ser ejemplares. ¿Qué está diciendo ahorita la educación? Nadie se tiene que aprender nada de memoria. Los niños se aprendían todo de memoria y nada entendían, nada más repetían como pericos. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Que ahorita la gente no se sabe ni su teléfono. Déjalo de verdad, ahí, hay gente idiota que te contesta, no me sé mi teléfono porque nunca me llamo. Sí. O sea, en una emergencia ni siquiera eso puedes decir. Exacto, ¿no? Pobre estúpido. Exactamente. ¿Te fijas? La gente haciendo alarde de su estupidez. Ay, no me sé mi teléfono. Ajá, te lo juro, a mí hay gente que me ha dicho eso. Sí, a mí también. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Tengo que mandar a un corte, 1000 perdones. Dejémoslo ahí por lo pronto. Sí, un saludo a todos los estúpidos que no se saben su teléfono. Okay. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara. Está aquí la incomparable Avelina Lesper. Regresamos. Ustedes no tienen un programa así, déjenme que les restrieguen la cara. Quiero decir al resto de los comillas comunicadores, cierro comillas. Regresamos. Todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Eiza González publicó una foto con labios inyectados y la borró después de recibir críticas. Y es que la actriz compartió una imagen con unos labios grandes y gruesos muy diferentes con los que estamos acostumbrados a verla. Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. A través de MBS Radio está con nosotros Avelina Lesper. Estamos hablando esencialmente de por qué el Renacimiento parece ser la cumbre de las artes. O sea, por qué después de Shakespeare todo parece ir cuesta abajo, después de Mozart todo parece ir cuesta abajo, después de Leonardo da Vinci todo parece ir cuesta abajo, por plantearlo de alguna manera. Ayer le decía yo a Avelina que en el prólogo de una edición del Mercader de Venecia, el prologuista de la obra escribía y decía, imaginémonos que a Shakespeare está en su casa. Se le ocurre una idea. Entonces en ese momento tiene que ir, pelar la pluma, estas plumas, ahora sí que quill, se le dice en inglés a estas plumas, pues pelar la pluma de ganso o de lo que sea la pluma, pelarla, bañarla en tinta, escribir en un papel hostil, y además ese proceso le daba como para 2 frases. Entonces era o sea, se le podía olvidar todo lo demás, pero de alguna manera lo podía retener y otra vez, o sea, no solamente era difícil escribir una obra maestra, eso siempre lo será, pero no tenía como un ordenador de palabras en el que le podía poner save y tomar notas, pero por lo que entendí ayer, Avelina, cuando te conté esta anécdota, de alguna manera precisa, lo que me quisiste decir es que ese grado de dificultad tiene que ver hacía mejor a la humanidad. Claro. ¿Otra vez? Ese grado de dificultad hacía mejor a la humanidad. O sea, hacía mejor que nos esforzáramos más. Ok. Estábamos acostumbrados a vivir en la dificultad. Fíjate, cuando existía el espléndido Imperio Grecolatino, antes de que llegara el cristianismo, obviamente, y hiciera promesas que nunca ha cumplido hasta la fecha. Había la parte de la noción del estoicismo era hacia la enfermedad. Entonces, todo el mundo nacía y vivía con el conocimiento absoluto de que sus herramientas para vencer a la enfermedad eran muy limitadas.
Sí. Y vivían con esa conciencia. Y entonces se educaba, que alguna vez eso también hablamos con Fausto, de la paideia. Se educaba a la juventud y vivían con esa noción de que iban a sufrir, de que vivían con este cuerpo y que ese cuerpo iba a sufrir y que ese cuerpo iba a pasar por muchas penalidades y que no tenía caso ni siquiera quejarse. Uh-huh. Entonces estaba muy mal visto que la gente se quejara. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya sabían que no había más. Y a pesar de eso, entonces tenían la clara noción de que, y eso lo tenía muy claro también la gente en el Renacimiento, que revivieron todo ese espíritu y esa sabiduría. Esa fue la gran finalidad del Renacimiento, revivir, por eso se llama Renacimiento, o sea, hicieron renacer esa cultura, que había muy poco tiempo, y que ese tiempo era para crear. Entonces, por eso fue esa gran explosión de obras y de evolución. Ahorita todo el mundo es de veras, es hasta conmovedor la estupidez con que vivimos adelantos tecnológicos inimaginables, te dicen así como, dices, espérame, adelanto tecnológico inimaginable, la invención de la rueda. Sí. O sea, de verdad, gracias a ese invento estamos aquí. Claro. Invento inimaginable, la invención de la imprenta en el Renacimiento. Esa es la locura, claro. Ahorita todo el mundo cree que las computadoras son lo máximo, no lo serían sin la invención no existirían sin la invención de la imprenta. Uh-huh. Entonces, esas dificultades en el Renacimiento estaban los cuerpos quemándose en piras en las plazas y la gente estaba creando, la gente estaba pintando, la gente estaba dibujando, estaban haciendo las grandes obras de la literatura. Pero había otro sentido además de la educación y del trabajo. Yo creo que es fundamental lo de la educación. A Miguel Ángel, por ejemplo, todos esos artistas los dejaban desde niños en los talleres de otros artistas, los dejaban ahí y les decían, enséñale un oficio. Y eran niños y los ponían a trabajar y carga esto y trae el otro y prepara los materiales y prepara los lienzos. Y en esa época para esas telas maravillosas que nosotros vemos en las esculturas y en las pinturas, esos mantos que están tan bien pintados y que están tan bien esculpidos, se modelaban primero con telas que remojaban en un yeso muy aguado y luego las sacaban y las acomodaban y tal. Esos trabajos los hacían los niños. Ahorita trabajo infantil, hay explotación infantil, hay abuso. Y claro, pues los niños que están haciendo nada en las escuelas engordando, porque pues es lo único que les dan, ¿no? Comida basura y educación basura. Entonces, si se esfuerzan, y el bullying, obviamente, también por eso va en contra muchísimas veces de los niños que saben, ¿no? Ahí viene el sabelotodo y no sé qué, y se burlan de él, y se burlan del que quiere leer, y tal. Entonces, hay en esta sociedad, de verdad, está mal visto ser inteligente. Es una cosa, yo le mencionaba a Sergio, justamente eso que hablábamos de hace un momento antes del corte de la memoria. ¿Por qué las grandes memorias fueron escritas durante el Renacimiento y el Barroco? Las las personas que se pusieron a escribir su vida y que hicieron así libros maravillosos de su vida, las memorias de Casanova, todos esos libros que ahorita simplemente ya son imposibles de pensar, que ahorita las memorias de Chateaubriand, que ahorita vamos a las librerías y están estos libros horrendos de memorias que además les dictan que los mandan a hacer con escritores malísimos,
como cuando esta Marta Sagún le mandó a hacer a Sari Bermúdez ese libro. O sea, que esas memorias así penosísimas que están amontonadas en los libros. ¿Por qué? Porque durante el Barroco y en el Renacimiento existía algo que se llamaba el arte de la memoria. Claro. Sí. Y entonces, como dice Sergio, y para escribir esas memorias, tomaban esa pluma, la preparaban, la gente terminaba con los dedos de por vida negros, las puntas de los dedos, de escribir, y preparaban ese tintero, y preparaban esa pluma, y traían sus folios de papeles con sus memorias, y mandaban a hacer todas las ediciones como podían. El Marqués de Sade, cómo escribió las jornadas de Sodoma, las escribió con una uña. Una parte de las memorias de Casanova cuando estuvo preso, se afiló una uña y la remojaba en jugo de frutas de la comida que le llevaban, unas frutas así ya medias fermentadas, ahí guardaba el jugo y con eso en pedazos de papel que le llevaban y con una uña afilada continuaba escribiendo. Wow. Abelina, me interesa, bueno, ya antes de cerrar esa partecita, es que justamente ayer me decías este argumento de los maestros de no, pero pues ¿para qué quieres que el niño se aprenda todo como Perico, que ya lo mencionaste, que es así como de, pues ya quisieras, o sea, el arte de la memoria, o sea, sí quiere decir como ejercer la memoria, es decir, tal cual, así de, les voy a recitar la Ilíada completa, y eso era considerado, por supuesto, un arte. Sergio, gracias a eso se conservaron muchísimos libros. Claro. Gente se los memorizaba. Claro. Y se contaban ese libro de generación en generación. Por supuesto. Y si no hubiese sido por la memoria, se hubieran perdido muchísimas cosas. O sea, simplemente cuando los presos estaban en el campo de concentración, los músicos memorizaban sus partituras. Y muchos de ellos cuentan que cuando estaban dentro del campo, se dedicaban a repasar mentalmente sus partituras para no olvidar. Tengo que mandar a un corte, regresamos. Está Abelina Lesper con nosotros en MBS Radio. Regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Natalie Portman y Serena Williams invertirán en un equipo de fútbol en Los Ángeles. La actriz y la tenista forman parte de un selecto grupo que impulsará el deporte para las mujeres. Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está con nosotros Abelina Lesper. Abelina, ¿hay alguna, tiene que haber algunas otras razones por las cuales a principios del siglo XVII Shakespeare escribió Hamlet? Poco antes Cervantes escribió El Quijote. No sé cuándo se pintó la Capilla Sixtina, cuándo se concluyó la Capilla Sixtina. La fecha no la sé, es una obra del Renacimiento por completo. Sí, claro, por supuesto. Pero estos titanes que de repente llegas a pensar, o sea, abres cualquier obra de Lope de Vega, de lo que se conoce como Siglo de Oro español, y cualquier obra es absolutamente genial, vaya, no das crédito. Es como si fueran otro tipo de hombres, o sea, estos titanes, ¿por qué otra cosa aparte de precisamente la dificultad y precisamente el sufrimiento? ¿Por qué otra razón surgieron al mismo tiempo? ¿Hay alguna explicación? Además de lo que ya dijiste. Yo creo que también la explicación es que sí había la concepción de que el conocimiento era una virtud. Sí.
ahorita ya no tenemos noción de las virtudes. O sea, se cree que las virtudes son exclusivamente morales o religiosas y no se ve que las virtudes también son intelectuales. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque se volvió muy... Mira, dentro del todo el asunto de lo políticamente correcto, que yo creo que también ha hecho muchísimo daño a la humanidad, se ve como que tratar de ser mejor es porque tratas de ser superior o engreído, no sé, y que tratan de, y entonces dicen, esa superioridad es para diferenciarte de los demás, y ahorita diferenciarte de los demás está mal visto. O sea, lo políticamente correcto es ser gremial. Sí. Es literalmente estar en la bola, pertenecer a la masa y pasar desapercibido dentro de la masa. Sí. Entonces, antes sí había esa noción de tratar de estar literalmente en ese Olimpo, de tratar de pertenecer a esa élite de la inteligencia, esa nueva nobleza, la nobleza de la intelectualidad. Y ahorita eso es completamente despreciable, y lo ves en todos los niveles. O sea, desde los niveles más altos de la política la gente se estulta. Y ve cómo se expresan, y vean cómo hablan, y los fines que persiguen, que eso es fundamental. Han cambiado muchísimo los fines, y todo eso está poblado de saciedad. Y entonces eso de tengamos otro nivel, pero un nivel intelectual, o sea, hagamos el esfuerzo por pertenecer a eso, y por crear otras ideas, y por crear otras obras, y por dejar otra huella de nosotros mismos. Eso ahorita está visto de una manera negativa. O sea, literalmente es políticamente incorrecto ser así. En el caso de la música, por ejemplo, adelante. yo siento que hay o sea, la música contemporánea, digamos como del jazz, el blues, etcétera, muchos son empíricos, pues de pronto tomaron la guitarra. Paul McCartney decía en la antología de los Beatles que de pronto iba de un pueblo a otro para que le enseñaran un acorde, como que había un hambre, como dices tú, de conocimiento, pero creo que, bueno, cuando menos en la música se extiende todavía en varios genios que sí llegaron a tomar los instrumentos, Lou Reed, David Bowie, o sea, gente que no tenía estrictamente un conocimiento musical, que poco a poco se lo fueron formando e hicieron todas las obras que lograron. Pero fíjate que yo estaba viendo un crítico que hablaba acerca de la música, pues digamos ahorita ya más moderna, el reggaetón, etcétera. Yo no tengo nada en contra de ese tipo de música, nunca la he hecho, entonces no la critico, pero lo que sí comentaba era que la industria busca que sea mucho más económica la producción, y también la producción desde el disco, y la producción desde el concierto, pues, en el cual una sola persona o más o dos personas y quien canta solamente sean los que tengan que estar ahí, que no les represente un gasto, y que esto sea más económico, y que por eso esta persona explicaba que por eso como que ha ido, pues a lo mejor decayendo un poco la industria hacia eso. No sé si como tal para mí sea decayendo, digo, es una expresión que está en este momento, pero lo que sí decía es que se va como abaratando todo, ¿no? No sé tú qué opines. Eso indudablemente es cierto. O sea, la fórmula dijeron, bueno, si haciendo las cosas de una manera muy, digamos, muy barata, hubo mucho consumo, pues el factor de ganancia es más alto, ¿no? Claro. En alguna ocasión leí una entrevista de un director de orquesta y decía, bueno, tú tienes una idea de lo que toma, que muchas veces vamos a grabar un disco de música clásica, cuesta una fortuna, dice, porque muchos de los instrumentos hay que afinarlos ahí, dentro del estudio, o sea, porque si los mueves se vuelven a desafinar. Entonces tienes que llegar, y el arpa se afina ahí, el piano se afina ahí, dice, entonces todas esas son horas de estudio, cuesta mucho dinero hacer un disco de música clásica, y el consumo obviamente no va a ser
muchas veces no va a compensar la inversión que se hizo por el disco. Pero pues lo que sucede ahí, pues obviamente, porque se consume poca música clásica. Sí. Avelina, Porque digamos, pues obviamente también hay muchísimo menos cultura. Claro. O sea, ¿y por qué? Porque el acceso a la cultura, pues, ¿qué fue lo que sucedió en el Renacimiento que no sucede ahora? El acceso a la cultura era primordial para el Estado. La creación de cultura en el Estado renacentista, durante, por ejemplo, el imperio de los Médicis, la creación de la cultura lo decidieron a través de ese libro del que ya hablamos en una ocasión ahí en Margot, de la naturaleza de las cosas. Dijeron, la única forma, y lo entendió, y así lo manifestó también Maquiavelo en su libro, en El Príncipe, una de las formas que el príncipe tiene de trascender es a través de las grandes obras. Y la única forma en que un príncipe, una de las formas en las que un príncipe puede ser bien recordado, aparte de obviamente de ganar batallas y etcétera, es dejando grandes obras. Entonces, en esos estados, la creación del arte era una forma de trascendencia. Ajá. El gobierno, el Estado, podía trascender a través de eso. Y entre más ciudadanos tuvieran acceso al arte y a la cultura, los gobernantes asimilaban que esos ciudadanos los iban a amar más. Ahorita se trata de que ames al presidente porque te da dinero, pero en esa época se iba a amar porque tenía acceso a la cultura. ¿Y qué está sucediendo en el Estado moderno? Que los presupuestos para cultura son los más bajos que hay. Lo cual es una estupidez de parte de los gobernantes, como estás diciendo. Exactamente, es una estupidez y demuestra que ellos son profundamente incultos. Totalmente. O sea, si tu legado va a ser un muro o un tren, estás en la calle. Exactamente. En cambio, pues, ¿cuál fue el legado de muchos? Bueno, el Duomo de Florencia. ¿Verdad? Cosas que han trascendido no 100, ni 200, ni 500, más de 500 años. Sí. Y que le siguen dando dinero a Florencia. Porque sigue yendo la gente a estar, o sea, tienes que hacer cita con 6 meses de antelación para entrar al Duomo. Entonces, eso es lo que no están viendo, por eso también es la gran diferencia. O sea, todas las obras de Shakespeare, ¿quién las patrocinó? El King James y luego y Queen Elizabeth. O sea, ¿por qué? ¿Y qué decía? ¿Cómo le decía King James a Shakespeare? Decía, es que tú tienes que escribir la historia de nuestros antepasados. Debe de ser tu pluma la que los contenga. Y así lo hizo Queen Elizabeth, y también le contó toda la historia, como se la contaron obviamente a su manera, pero Shakespeare, ¿qué fue lo que hizo? Pues las obras que tenemos. Por supuesto. Y así, y fue cuando King James le dijo, y para mí la Biblia es ilegible, vuelve a escribirla. Y está la famosísima Biblia de King James. Sí. Oye, que además eso es importante también lo que estás diciendo, o sea, el artista florece, ¿no? Gracias a las condiciones que alguien lo apoya, y ese alguien también, o sea, ese político que ha apoyado a los grandes artistas a través del tiempo, también tiene permanencia, ¿no? Exactamente, porque ahorita recordamos a Queen Elizabeth y a King James, porque fueron los grandes patronos de Shakespeare. Claro. Y así podemos, y están los que fueron los que apoyaron a Bach, y Luis XIV pagando todas las obras de Molière. Molière vivía ahí vivía literalmente con Luis XIV, como Lully. O sea, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Que Luis XIV ha sido uno de los grandes reyes de Europa, ¿no? Y que era cultísimo, y que le encantaba la danza, y era fanático del teatro, y por eso floreció el teatro en su reinado. Tengo que mandar a un corte, perdón por la interrupción. Ahora sí, urge, regresamos. Gracias. Aunque pase el tren,
No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara. Nos queda muy poquito tiempo porque se han ido extendiendo los bloques porque han estado buenísimos. Incluso tal vez deberíamos retomar esto para la próxima vez que venga con nosotros Avelina Lesper. Nada más. Avelina, mencionaste a los filósofos estoicos del Imperio Grecolatino y hablabas de que su manera de ver la vida renace en el Renacimiento, precisamente. Y de alguna manera hablaste de que nuestro tiempo en esta vida es finito, es decir, no somos eternos. De alguna manera, la grandeza de estas grandes obras del Renacimiento, de todas las artes, tiene que ver con un conocimiento de que la vida es corta, o sea, con un conocimiento concreto de que te vas a morir. Sí, y fíjate, y de ese conocimiento tenían claro no solo los estoicos, también los epicúreos, que además el epicureísmo es algo que en nuestra época ha sido muy distorsionado, porque cuando llegó el cristianismo difamó la esencia del epicureísmo para prohibirlo, porque que decía que había que perseguir el mayor placer posible, evitando el dolor. Ajá. Bueno, y aparte lo prohibieron porque negó la existencia, negó la eternidad del alma y negó la existencia de la providencia. Entonces lo prohibieron el epicureísmo. Pero justamente en esa negación de la eternidad del alma, el epicureísmo tenía muy claro que todo era aquí y ahora, claro, en el presente. Y que deberías de perseguir ese mayor placer, no era como esta revista estúpida que se llama Epicurus y que es nada más para tener el colesterol y los triglicéridos altos. O sea, el mayor placer era en las artes, era en el conocimiento, era en la amistad. Había una gran estima por la amistad. Entonces, ese tiempo corto que teníamos aquí era para dedicarlo así, alcanzar el mayor placer a través de las ciencias, a través de la poesía. Y ahora no, o sea, yo creo que alguien que dice eso es como un ser extraño de otro mundo. Sí. No hay el placer que es en este momento. Volvemos a lo que dice el progreso, es comodidad. Sí. Entonces dicen, viva este placer, y te ponen el anuncio de un coche, ¿no? Y crees que entonces que el placer es ser rico y poder comprarte un cochezote y poderte ir a comer a determinado lugar, y ese es el placer, gastar dinero. Y entonces no, había placer en escuchar música, había placer en leer, había placer en cultivarse, había placer en tener un gran amigo. Tengo que cortar el programa. Mil perdones. Bueno, pues ya acabamos. Mil perdones. Avelina, mil gracias. Esto fue Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Tengo que cortar ahora mismo. Espléndido como siempre, Avelina. Muchísimas gracias. Se terminó Dispara Margot Dispara. Gracias. Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.